Pienso que las preguntas sobre desarrollo evolutivo o desarrollo del niño van a ser las de los programas y planes de estudio que describen inicial, preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, hay un libro que ha salido, lo tienen en la lista en la bibliografía desde 2015 y no lo han quitado. Entonces yo siento que hay algo, va a haber algo de aplicación de principios allá y por eso lo quiero compartir con ustedes en esta clase o en esta sesión, que es el de desarrollo del niño que sale en el temario cada año. Igual pienso que van a reducir los temarios porque solamente va a haber un examen, como les decía antes, pero pues vamos a ver qué deciden ellos después. Vamos a ver desarrollo del niño se llama, yo siempre lo he pronunciado Missy, pero es un libro de investigación. Luego pusieron a Papalia, pero básicamente son los mismos conceptos. ¿Por qué quieren enseñarnos desarrollo? ¿Por qué quieren que aprendamos desarrollo? Todos psicólogos o normalistas hemos visto las etapas de desarrollo del niño, la sensorio-motora, la concreta, etcétera. Pero realmente, si ustedes se fijan, ya sea de forma consciente o inconsciente, la teoría del desarrollo que yo adopte me va a servir o va a influir en cómo yo doy mis clases, cómo evalúo a los alumnos y cómo trabajo con ellos. Por eso insisten mucho en dejar, creo, este libro de desarrollo del niño para tomar conciencia de cuál es mi postura teórica y cómo estoy respondiendo a las necesidades de mis alumnos. Se dividen básicamente en tres grandes grupos las teorías, ¿no? Las teorías lo que hacen es tratar de explicar con constructos, hipótesis, suposiciones, sobre todo en el campo de las ciencias humanas, donde no puedes experimentar, sino que se extrapolan o se toman eventos de otros campos, como por ejemplo, no sé, la experimentación con animales, o sí se ha llegado a experimentar con humanos, pero han sido sumamente criticados. Pero bueno, como sea, perdón. Una de las teorías que rigen la docencia es que todo es responsabilidad del alumno en el sentido de que pues él es así, o sea, él tiene esta carencia o él es muy bueno o él viene de un contexto empobrecido o él es muy inteligente o él es muy cumplido. O sea, caracteriza al alumno de cualquier manera que considere pertinente. Entonces, como él ya es así, él ya vino así, yo como docente no puedo influir porque no importa lo que yo haga, él ya tiene esa carga eh, de habilidades, de actitudes, de valores. Y pues yo solamente tengo que enseñar y pues ellos aprenderán o no. O sea, yo ya me retiro como un agente de influencia porque ellos ya son así. Esa es una primera, es un primer rasgo de teórico que podemos decir. Si yo pienso diferente, si yo considero que la escuela, yo como maestra, yo como docente, como psicóloga, puedo hacer cambios significativos o definitivos en el alumno, pues voy a poner todo mi empeño en que ocurra el cambio o el aprendizaje, de tal forma que voy a ser muy exigente, muy rígida y voy a querer tener un control total sobre el alumno. Recuerdo, cuando hablo de esto, recuerdo, por ejemplo, a maestros que he conocido que dan primer año
que digo tortura como una expresión eh, histriónica, no como no de tortura real, ¿no? Sino como que persiguen a los alumnos porque no pueden salir de primer año sin saber leer y escribir. ¿Y por qué no pueden salir sin saber leer y escribir? Porque ¿qué van a decir de ellas? Que no saben enseñar o que no saben trabajar. Entonces, deposito todo en mí. O sea, ellos son pasivos, o sea, tienen, yo les estoy dando todas las oportunidades de cambio. Yo soy quien tiene el poder de transformarte. Y el niño es un sujeto pasivo. Aquí la pasividad se cambia. En el anterior, el docente ya decía, bueno, que sea lo que sea. Y aquí no, el pasivo es el niño. El niño tiene que dar respuesta a lo que yo le enseño, como yo le enseño y porque yo le enseño. Y hay una tercera conceptualización que se está entrenando ahorita o que se está pidiendo ahorita cuando se habla de inclusión, de diversificación, de planes de estudio y de todo ese bagaje de conocimientos y perspectivas, que es que, bueno, hay una interacción, tú tienes ciertas habilidades, tienes ciertos conocimientos, tienes ciertas habilidades para aprender, cierto estilo de aprendizaje para aprender, tienes cierto medio. Entonces, yo como docente voy a considerar todo eso que tienes para darte más recursos y ambos podamos construir conocimientos. Entonces, esto en este libro me llamó la atención porque hablaba, creo que de o sea, investigaron los porcentajes y los dos primeros estaban altísimos y el tercero estaba bajito, 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 bajito. O sea que un maestro de esas investigaciones se considera influyente o interactuar con el niño fuera una respuesta para que él progresara, eran muy pocos los que consideraban esta postura. Por eso ahora todo el énfasis es sobre inclusión, sobre la parte formativa de la evaluación, sobre el intercambio, la metacognición, para dotar al alumno de herramientas para seguir aprendiendo, pero las herramientas se las proporciono yo y él las empieza a usar. Sí, o sea, ninguno de los dos es pasivo, ambos somos activos en la construcción del aprendizaje. Este libro, aunque es un libro ya antiguo y norteamericano, yo no sé ustedes, pero yo pienso que sí ocurre esto. Hay expectativas irreales sobre lo que debe saber o no debe hacer o podría saber un niño de preescolar, tanto de los docentes como los directores. Por ejemplo, hay algunos que esperan que salgan con lengua escrita o algo de lengua escrita y dejan de lado la parte de la creatividad, de la construcción de conocimientos, del juego libre, del juego de roles, de la imitación, porque los ven como como alumnos que tienen que enseñar a hacer algo. O sea, de hecho, incluso reciben, ellos no lo mencionan, pero por ejemplo, los papás pueden ser muy críticos con las maestras de preescolar y decir, no hace nada, no les marca tareita, no hay una libretita, no hay nada. Entonces la expectativa no es tan real. Cuando si conocieras la etapa de desarrollo, sabrías que es el mejor momento para dejarlo experimentar y acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Este libro, por ser antiguo, es pesimista en cuanto a la educación, a lo que aporta la educación a los niños. Pero las investigaciones más recientes determinan que siempre, 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 siempre ir a la escuela va a ser una de las mejores formas de desarrollarte, de aprender. O sea,
no va a ser lo mismo un niño que no va a la escuela a un niño que sí va a la escuela. Y mientras más temprana sea la intervención, es mejor. Si hay que hacer algún proceso de rehabilitación o de estimulación temprana, siempre va a ser mejor hacerlo a la menor edad posible, ¿no? ¿Qué pasa con los que dan secundaria o cuando llegas a la secundaria? Pues algunas escuelas, las que tienen alta demanda, son 50 niños, yo digo niños, son 50 alumnos que atienden por módulos de 45, 50 minutos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es un ambiente muy grande, es impersonal, depende del maestro. Por ejemplo, hay maestros que logran, me decían, yo me aprendo los nombres de todos mis grupos, tenía no sé cuántos grupos, 8, 10, pensé en 300 alumnos en ese momento. Me dice, ese año me doy la tarea de aprenderme el nombre de todos mis alumnos. O sea, ese año que les voy a dar clase, me sé sus nombres. Pero el siguiente año tienen, me voy a aprender los que van a entrar ese año. Entonces se aprende por un año el nombre de sus alumnos. Entonces ese es un gran esfuerzo. Otros me dicen que se aprenden los nombres de los alumnos más destacados o los menos sobresalientes. El promedio no se aprenden los nombres. Entonces hay un ambiente impersonal o muy grande cuando es el momento en que los jóvenes, también por definición, eh, es esa etapa un poquito más donde se sienten invencibles o se sienten que son el centro de atención de todo, ¿no? Entonces, es el momento en que hay que guiar para poder influir, transmitir valores, cuidados. eh, es la etapa donde más experimentan, se llama, es algo así como el síndrome de Superman, nada les va a pasar. Entonces, ya las relaciones son con pares y lo ideal es que tengan un adulto en quien confiar, ¿no? Pero a diferencia de la primaria, donde pues tu grupo es, no sé, de 20 y solamente 30 y solamente es tu grupo, aquí ya estamos hablando de 300 alumnos si tu asignatura es una asignatura de mucha demanda, ¿no? También dice que a pesar de que se privilegia la memoria todavía, finalmente, conforme se va desarrollando, el adolescente empieza a ver ese pensamiento crítico, ¿no? Y no todas las escuelas, de hecho, no todos los adultos toleran un pensamiento crítico divergente, ¿no? Se empieza a cuestionar, bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué no hacerlo de otra forma? ¿Por qué? 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 Entonces llega el momento de que, ¿por qué lo digo yo? Y lo ideal sería que, bueno, esta autora dice que deberían obligar a los maestros secundarios a tomar una especialización en desarrollo del adolescente, porque es una etapa también importante, pero realmente va a depender del maestro de secundaria, eh, cómo se vincule con sus alumnos para que pueda orientarlos con sus pares. Ella dice que en la divide el tiempo de vigilia de los muchachos, ¿no? De los adolescentes o de los que van a la escuela o de los niños. Dicen, del tiempo de vigilia, el 41% del tiempo de vigilia, bueno, ahorita es el 100% porque estábamos en pandemia, se me olvidó, pero vamos a suponer que ya superamos la pandemia. Entonces, el tiempo de vigilia en casa, ella le estima en un 41%. En la escuela es un 32% de tiempo que pasan y en otros ambientes, 27%. Entonces, el segundo lugar más importante después de la casa es la escuela. ¿Qué ocurre? Todavía hay mucha, como conceptualizando, ¿no? O sea, como un pensamiento global. Este, eh, Todavía hay mucho conflicto o rivalidad entre padres y
y casa, ¿no? Y docentes. Si bien les decía que la pandemia ha venido también a traer algunas bondades como la necesidad de comunicación y poder crear ambientes conjuntos, la realidad es que antes de la pandemia, durante la escuela regular, durante la escuela, cuando la asistencia era regular, hay cierta falta de comunicación y conflicto, ¿no? Entonces, es la escuela es eficaz en el desarrollo. ¿Por qué? Porque necesariamente aprendes de memoria, necesariamente tienes que poner atención, necesariamente tienes que hacer análisis, necesariamente tienes que organizar la información, necesariamente tienes que analizar problemas. Entonces, toda esta serie de habilidades que vas desarrollando y que son necesarias para la vida, las da la escuela. Entonces, si va a estar allá y va a tener todas estas necesidades y habilidades a desarrollar que ocurren en la escuela, porque son finalmente los docentes quienes las enseñan, entonces, pues podríamos tener un currículo que sea flexible. Aquí el debate del currículo, y va a ocurrir con las teorías también, es sobre hay una teoría que es la teoría del péndulo. De repente, la teoría está acá y está vigente, está de moda, es lo que se usa, y de repente se desecha. Ya no está de moda, ya no sirve. Hay otra teoría nueva que la sustituye. De repente vuelve a estar de moda. Digo, no es de repente, sino digo 20, 30 años después vuelve a estar de moda. Entonces el debate les enseño a los alumnos habilidades intelectuales o les doy herramientas para que aprendan a trabajar, o sea, con la formación técnica, ¿sí? Hace un par de años decidieron que todas las habilidades iban a ser intelectuales y cerraron las escuelas técnicas, o sea, pretendían cerrar las secundarias técnicas. Ahora vuelve a surgir la escuela, la figura de secundaria técnica como una formación terminal. Esa es la cuestión del péndulo y eso ocurre con los currículos, con la forma curricular. Aprendizaje clave es muy, muy intelectual y emocional, pero se adicionó en la nueva escuela mexicana la parte de la tecnología que aprendizaje clave ya había eliminado, ¿no? Entonces, este debate del currículo es permanente. Entonces, ¿cómo influye la escuela o cómo influimos como docentes o cómo influimos en la vida de los niños, ¿no? Les podemos dar o no un sentimiento de logro, de sentirse capaces de triunfar, de éxito. Aquí ella habla de que es un agente socializador, o sea, somos sociales a partir de que tenemos oportunidad de convivir con otras personas de nuestra misma edad en la escuela. Podemos o no crear salud psicológica o solamente estar allá, y finalmente aprendes habilidades que te van a servir para seguir aprendiendo. Puede ser que no, pero hasta la memoria te va a servir si es lo único que te enseñan, ¿no? Empiezan aquí a hablar de la salud psicológica, emocional, de la parte en cómo la escuela puede ser un lugar donde construyas una autoestima fuerte, un sentimiento de logro fuerte, de capacidad, de empoderamiento, o un lugar donde digas, esto no es para mí. O sea, no, simplemente no sirvo, no funciono, yo de aquí no soy, y apenas tengas edad, bye. Fue un gusto conocerles y nos vemos hasta la próxima. Entonces, ese nivel de influencia tiene la escuela. De hecho, por ejemplo, ahora, ustedes saben, los que han estado trabajando, que en los consejos técnicos se pone los que están en riesgo, ¿no? Ahora se puso que
se ponga un particular énfasis en los alumnos que están en riesgo y quienes están en riesgo, los de bajas calificaciones o los que tienen problemas para ah, aprender. ¿Ok? Entonces, la escuela es muy influyente en la vida de cualquiera y puede ser una excelente influencia, puede ser una buena influencia, puede ser una influencia mediocre. Entonces, va a depender de cómo se organice la escuela. El desarrollo cognitivo es una de las cosas que nos aporta la escuela. Si bien las teorías hablan de etapas y todo eso, el desarrollo cognitivo se da en la escuela. Por ejemplo, ustedes no sé si hacen lo mismo que yo. Me voy a poner allá. De ejemplo, yo no me sé ningún número telefónico más que el mío. ¿Por qué? Porque tengo mi celular y si perdí mi celular, perdí los contactos hasta de la casa de mi mamá, porque le acabo de cambiar su número telefónico. Pero en el pasado, cuando no existía esta bondad del número telefónico, del almacenar tus números, pues tenía yo que organizar mis contactos en una agenda o tenía que aprendérmelos de memoria o tenía que organizar los datos de alguna forma. Este es un ejemplo sencillo, ¿no? Las tablas de multiplicar hasta hoy se siguen aprendiendo de memoria. O sea, la escuela te da elementos para tu desarrollo cognitivo. Después, cuando llegas a un momento de madurez en la parte cognitiva, vas a poder abstraer conceptos. O sea, vas a saber qué son las herramientas o qué son las frutas o para qué sirven determinadas leyes. O sea, esos son niveles de abstracción que eso también te lo da la escuela, o sea, la parte de irte enseñando habilidades elementales y básicas que te van a permitir llegar a niveles de abstracción. La parte visoespacial y finalmente las matemáticas son en parte espaciales y visuales, o sea, tú necesitas moverte en un campo y en un espacio para la parte matemática y eso lo da la escuela, o sea, el movimiento, bueno, debería darlo la escuela, ¿no? El movimiento, el concepto de espacio, de diámetros, medidas, todo lo demás. Y lo de figura a fondo también lo enseña en la escuela de alguna forma, porque cuando aprendemos a leer y escribir, finalmente son símbolos arbitrarios. O sea, si ustedes ven eh, el lenguaje coreano, o sea, son símbolos totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? A nuestra figura a fondo, que son las letras del español. Entonces, darle significado a eso, poder hacer esta discriminación de figura a fondo, también lo da la escuela. Entonces, la escuela aporta a nuestro desarrollo cognitivo de una u otra manera. Y este texto empieza a hablar, estamos hablando de que es un texto eh, de desarrollo social y emocional. Habla de que si tú como docente o como escuela puedes transmitirle al niño aspiraciones o metas o lograr algo en la vida o que quiera algo más en la vida, o sea, es porque pasó por la escuela, o sea, que tú quieras seguir estudiando, que quieras tener una carrera, que quieras tener un empleo, que quieras tener una pareja, que quieras aspirar a más cosas, eso también lo debería dar la escuela. El sentido de competencia no es en el sentido de competir, sino de sentirte competente.
de ser capaz de que sabes que lo que haces lo haces bien, que estás a gusto con eso. O sea, que te pueden criticar y tú decir, sí, en esa parte tienes razón, porque no está tu autoestima allá, sino que eres competente en lo que haces y recibir de alguien una retroalimentación te va a permitir crecer, pero no si te sientes inseguro o poco competente en lo que haces, ¿no? Si te sientes poco competente, cualquier cosa que te digan, vas a decir, pero en realidad, si estás bien, si estás seguro de ti misma de que eres bueno en lo que haces, pues pocos te van a poder lastimar. Entonces, ese sentido de competencia lo puede dar la escuela. No lo da por muchas veces porque no hay una retro, porque todo lo que haces, ay, es esto, eso es, solo es lo mejor que puedes hacer, solo esto puedes hacer, no lo puedes hacer mejor. Cuando recibes ese tipo de retroalimentación, o por ejemplo, en eso de la motivación, recuerdo, eh, hay niños pues inquietos, ¿no? Pero inteligentes, entonces se aprenden todo, hacen todas las tareas, se desempeñan bien, pero pues retan a la maestra y se mueven mucho o no son como la maestra quisiera que sean. De que si eres de buenas, o sea, si aprendes bien, deberías estar sentado callado y sin cuestionar nada. Entonces, la forma de castigo que se usaba, se usa, no sé si todavía ocurre, porque cuando no, ya no me lo cuentan porque yo me queda de what, así como es, pues le bajo calificaciones en educación física y eso va a hacer que baje todo su promedio. Entonces, o sea, ¿cómo sentirse competente en algo que haces bien si te castigan en algo que no es que lo hagas mal, pero es la única influencia que tiene la maestra para castigarte? Entonces, tu motivación puede ya disminuir, o sea, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué obedezco? ¿Para qué hago? Si de todas maneras me van a penalizar. La motivación también es un factor que ocurre dentro de la escuela. Y estamos hablando de niños y adolescentes porque la motivación ya de adulto pues tiene que ser algo intrínseca. Por ejemplo, presentar un examen con todas estas reglas inciertas y aspirar a tener un buen resultado es una motivación ya intrínseca, porque sabes que te vas a enfrentar a muchas cosas que no son tan claras o que en la forma en que se manejan y en la forma que te lo transmiten o la forma en cómo te lo dicen o la forma en que, no lo sé, pudiera no ser apto para cardíacos, ¿no? Entonces tú presentas una vez y dices, bueno, pues quiero volver a presentar y quiero volver a presentar y presento porque presento y me gano mi plaza porque me gano mi plaza. Entonces, esa motivación es a pesar de, pero ya es una motivación intrínseca propia de los adultos. Pero en los niños la motivación es para qué. En secundaria es en primaria, que es lo que donde yo trabajo, es muy usual decir, haz tu tarea para qué si no la revisan. O por ejemplo, una maestra recuerdo, tengo en mi auto 300 libretas para revisar, me dice. O sea, ¿cómo retroalimentar? Y sí, aceché su auto y yo, cómo haces para retroalimentar y que el chico permanezca motivado, ¿no? Entonces tiene que haber una eficiencia en cuanto a la calificación, la retro, las tareas y la maestra en sí misma. Porque las actitudes también se aprenden allá. De hecho, Escuela Segura dice que traen los niños cosas de la casa ya aprendidas, pero también se puede trabajar, gestionar en la escuela. Recuerden que un principio muy importante es que la escuela hace todo. O sea,
el trabajo con padres, hace el trabajo con niños, hace el trabajo con la comunidad, hace el trabajo con todo. Y también tienes que tomar en cuenta la autoestima del niño. A ustedes no les tocó porque son nenes, pero en mi época, un borradorazo así, te llegaba, quedas inconsciente. Yo me quedaba inconsciente así. Y no porque me iban a dar a mí, sino porque le iban a dar al de atrás. Siempre lo cuento. Y, o por ejemplo, el hecho de que te cae mal un niño porque te cae mal, o sea, te cae mal. O sea, los niños son muy perceptivos, lo saben, se dan cuenta. Entonces, ¿cómo trabajas la autoestima? En la forma en que te vinculas con ellos, en la forma en que trabajas con ellos, en la forma en que te retroalimentas con ellos. Y no es, ay, qué padre, ay, qué bien lo dices, ay, bien, no, es un trato cotidiano de respeto, de aceptación, de que yo sé que tú puedes, lo que puedas hacer, pero lo puedes hacer. Entonces no hay una descalificación continua. Ya, porque ya no hay, bueno, ya no hay tanta violencia de que se les pegue o se les jale el pelo o los pellizque, no, o sea, yo no he visto ya tanto esto, pero sí hay otras formas de descalificación, ¿no? Y está la parte del lenguaje no verbal. Dile. Sí, o sea, igual, o la parte de la alegría, de que sinceramente compartes el logro del niño, o sea, porque finalmente trabajaron juntos para llegar a ese conocimiento. La relación con los pares, pues se trabaja tanto esto de la violencia y el acoso escolar, porque finalmente tienes que reaprender a veces a relacionarte, ¿no? O aprender a relacionarte, o relacionarte a pesar de. Entonces, la escuela es un agente socializador, como he dicho, y te da también un sentido de identidad. Si eres discriminado hacia arriba o hacia abajo, o sea, porque te pueden discriminar por ser quien tiene las mejores calificaciones o te pueden discriminar porque eres el pobre o el flojo o te da la identidad de que perteneces a cierta clase social o te da la identidad de ser de una sociedad, de ser mexicano, de ser mujer, ser hombre, ser ciudadano, ser un ser humano, ¿sí? También construye tu identidad. También te puede encasillar en una sola identidad cuando nosotros somos polifacéticos, ¿sí? Tenemos un continuo de muchas cosas en cuanto a como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con la niñez? ¿Cómo ha evolucionado la niñez? La niñez depende de muchas cosas, ¿no? El ser niño. ¿Cuándo se cuida al niño y cuándo no se le cuida? Eh, el libro dice, y me parece interesante, es que un niño puede ser valioso y un objeto de cuidado y de amor y de protección hasta una edad avanzada que digamos la adolescencia, o puede ser cuidado y apreciado hasta los 7 años o hasta los 5 y ya ponte a trabajar, ¿no? Va a depender de la situación de las transformaciones sociales. Hubo un tiempo en que la mayor parte de la ciudadanía no sabía leer y escribir porque trabajaba en el campo, en la milpa. Se dio una campaña de alfabetización importante en los 70s y ahora se busca que se trabaje más en el conocimiento y en las habilidades en las escuelas, ¿no? Pero esto fue una transformación social, o sea, se independiza el país primero de España, luego viene la revolución y resulta que la mayor parte, como hasta ahora, no la mayor parte, realmente estoy exagerando,
Pero en ese entonces la mayor parte era analfabeta. Entonces hay una situación a resolver. Los niños se iban temprano a la milpa, se iban al campo, se iban a trabajar. Entonces, ahora que ya hemos evolucionado como sociedad, ya los cuidas hasta casi los 30, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada familia. La economía, eh, hay un suceso aquí interesante. No es, ya lo he comentado otras veces, ¿no? La economía en este momento, el gobierno está protegiendo o dando recursos a muchos estudiantes y a otros no. Esos otros no, que pueden estar en situaciones en las mismas condiciones, pero no, por alguna razón no son sujetos o candidatos a recibir esos apoyos gubernamentales, pues tienen que ponerse a trabajar porque pues necesitan trabajar para sus estudios, sus camiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a ser protegido por la familia, por el gobierno? Va a depender también de la economía, porque estos apoyos no son universales, son nada más para cierto sector de la población. Las tendencias demográficas. En la época de mi mamá, hacia los 20, no te habías casado y tenido hijos, y eras un peligro para la sociedad, ¿no? Para mi época ya nos daban chance de terminar la carrera y bueno, empezaba la presión social para que tengas una familia, que se terminaba como a los 40. Y hoy los embarazos o la familia o tener familia se está aplazando cada vez más. De hecho, se aplaza tanto los 30, rondando los 40 muchas veces, que hay escuelas que dice, o sea, aquí en Yucatán al menos eso está pasando, eso lo investigué, que no hay niños en esas escuelas porque realmente no hay niños de esa edad para educar. O sea, las parejas están esperando mucho más tiempo para tener hijos, consolidarse económicamente, consolidarse como pareja, cualquier motivo, ¿no? Pero cada vez hay menos niños en edad escolar en Yucatán, precisamente porque este cambio o esa tendencia demográfica está ocurriendo. La pobreza, dicen que la escuela es gratis, pero no es gratis. Cuando trabajen allá lo van a ver. Ahorita que en la pandemia la escuela es carísima en el sentido de que necesitas tener un dispositivo, necesitas tener internet, necesitas tener o pagarlo para que la escuela lo tenga, o ponerlo de tu bolsa, o sea, hoy en pandemia es cuando es más caro estudiar. Ha sido la época más costosa porque aunque hay cuadernillos y te dan de todas maneras tienes que pagar. Y siempre se ha pagado y se ha colaborado con la escuela, los padres colaboran, tienen una sociedad de padres que aportan a la escuela para las mejoras y todo lo demás, pero sí, la pobreza es un factor determinante para que puedas salir o no adelante. Porque, por ejemplo, hoy casualmente estaba conversando de que me estaban dando indicaciones sobre el mes de enero y yo pregunté, ¿qué se va a hacer con eso? Hay unos hermanos que son sordos de primaria, no tienen internet, no tienen celular, o sea, ¿cómo le haces? O sea, tienen la sordera, tienen la pobreza, no pueden ir a la escuela ahora que suspendieron porque cuando era voluntario iban, durante la pandemia se perdieron, entonces la pobreza sí es un factor importante para determinar hasta cuándo eres niño, ¿no? La familia es otro factor, siempre me acuerdo cuando leo lo de la familia, es respecto
al caso de Carmelo, ¿no? Que dicen porque era pobre y era la condición social y emocional de la mamá, si mal no recuerdo, económico. Finalmente, la familia puede valorar o no la escuela. Hay personas que han hecho dinero sin estudiar tanto, entonces la escuela no es tan valorada y puede impulsar al trabajo muy temprano. O finalmente es importante que contribuya al gasto familiar y te impulsa a trabajar temprano y dejar la escuela. Y el origen étnico, allá lo manejan como, si es origen étnico, es la parte, allá manejan a los mexicanos, a los afrodescendientes o descendientes y ese tipo de, que es muy, muy común en Estados Unidos. Se discrimina muchísimo. Desde siempre ellos no se mezclaron, no hubo mestizaje como en América. Entonces discriminan mucho a los diferentes grupos étnicos, asiáticos, mexicanos. Es una locura. No importa si seas así medio güerito o que tengas dinero, siempre vas a ser Mr. Bean. Desde el origen étnico apenas en México se está considerando, y digo apenas porque el aprendizaje clave salió con lengua materna indígena, y sin embargo con la nueva escuela mexicana regresó a ser, sí se considera la lengua indígena materna, pero ya no con el mismo sentido que le daba aprendizaje clave de que se debía enseñar solo en esa lengua, sino que se vuelve al enfoque anterior de que, bueno, vas a tratar de enseñar desde su lengua, vas a tratar de conservar su lengua, pero no con toda la carga que tenía inicialmente aprendizajes clave, de que obligaba prácticamente a enseñar en lengua materna. Y esto ocurre porque es muy costoso, o sea, es muy costoso. Necesitaríamos, haz de cuenta, para que el niño sea trilingüe, con su lengua materna étnica, el español y el inglés, que es lo que pretende el programa de estudio, necesitaríamos un hablante de la lengua indígena, un hablante en español y un hablante en inglés, los tres maestros, ¿no? O un maestro que maneje las tres, que te pidan para entrar lengua maya en Yucatán, español y un dominio del inglés en CENIT 12. Tú dices, ok, está bien, me preparo. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿No? O vas a tener 3 personas para hacerlo. Entonces, por el costo, porque no es económico, se va a seguir alfabetizando en español y tratando de respetar la lengua indígena. Por eso van a permanecer los reactivos de cuando haya un niño con una lengua indígena, cómo se va a conservar, pues ya sea invitando a la comunidad, que los otros niños aprendan su idioma, su lengua, perdón, tratando de poner actividades en su lengua, conociendo la diversidad a través de proyectos, etcétera. Perspectivas sobre el desarrollo del niño. Esas perspectivas en realidad son teorías, ¿no? Como decía, las teorías, ¿qué nos dan? Nos generan hipótesis, nos generan posibilidades de acción, nos generan una interpretación, cómo voy a manejar o cómo voy a trabajar con este niño. Eso es lo que hacen las teorías, por eso es importante tener conciencia de las teorías. Las teorías, este libro habla de la naturaleza versus la crianza, ¿no? Yo nací así soy, no hay posibilidad de cambio, o sea, no puedo evolucionar. O sea, no importa si voy a la escuela o no voy a la escuela, o sea, yo soy así. Versus la parte de que no importa cómo hayas nacido, sino cómo te enseñe o cómo te eduque va a ser la diferencia. La estabilidad versus la plasticidad.
la estabilidad quiere decir que hay, así va a ser, sensorimotor, preoperacional, concreto, no, sí, concreto, operaciones formales. Es estable, no hay cambio. Versus la plasticidad, bueno, espera, tal vez si le hacemos esto, pudiera cambiar en este aspecto, ¿no? Ahorita se habla mucho de plasticidad cerebral en cualquier etapa de tu vida. Continuo versus discontinuo. Las teorías pueden decir solamente hay una forma de hacer, o sea, de que evoluciones. Paso 1, paso 2, paso 3. Es un continuo. Discontinuo. Esta es una etapa. Te puedes quedar en esa etapa para siempre. O puedes pasar a otra etapa y quedarte en esa para siempre y no completar las etapas que te siguen. O sea, no importa. Depende de la etapa en que estés. Eso es discontinuo. Pasivo, activo. Yo solamente soy, me pasó. Fue mala suerte. Esta familia me tocó. ¿Qué remedio? Versus el activo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a aprender esto, voy a tomar esta decisión, voy a avanzar en esta parte, voy a impulsar esto. O sea, hay algo que yo voy a hacer para continuar evolucionando y aprendiendo. Y se termina el desarrollo. O sea, yo dejo de aprender, o sea, termino de evolucionar en algún momento de mi vida o decido aprender y seguir evolucionando hasta el final de mi vida. Son los grandes grupos en que se dividen las teorías. Las teorías biológicas. En las teorías biológicas se da una norma. Una norma es un número o una edad en lo cual se debe llegar a un rango de edad en ese momento. Por ejemplo, ya ven que los médicos te miden tu estatura, tu peso y te sacan ahora una medida, ¿no? Entonces, a tal edad debes pesar tanto y medir, si mides tanto, debes pesar tanto, cosas por el estilo. O un niño desnutrido debe pesar tanto, si mides tanto. Hay un momento en el que debes de hablar, o sea, hay un momento en que debes de decir, o sea, balbucear, decir palabras, decir frases, tener un lenguaje fluido. La motricidad también tiene sus tiempos. Hay tiempos en los cuales puedes gatear, puedes correr, puedes sujetar un lápiz, tener agarre fino. El pensamiento también evoluciona. Puedo yo nada más enfocarme en un aspecto de un elemento o puedo pensar en todas las teorías que acompañan a la creación de ese elemento. La maduración ocurre, o sea, yo no puedo aprender nada si no estoy madura. Y es cuando ocurre la repetición, ¿no? Si yo creo en la madurez, voy a querer que repita porque no he alcanzado de la suficiente madurez para aprender a leer y escribir, por ejemplo. Y cuando se permitía, bueno, no sé si bueno, todavía se permite repetir en preescolar o en primero. Si haces una carta, das de baja a tu niño, puedes hacerlo. Pero realmente esta recomendación viene de los docentes o algunos padres dicen, no, que vamos a esperar un año, lo veo muy inmaduro. Esa es la palabra que se usa todavía. Puede ser la herencia, naciste inteligente o no naciste inteligente. Puede ser la genética, que es muy parecido a la herencia. O sea, hay teorías que dicen que la inteligencia viene de la madre en un 60% de cuenta. Y hay otras teorías que es combinado, o hay esas teorías que no les importa ya de qué viene cada cosa. La genética sigue ocurriendo porque, hasta hoy, las entrevistas de educación especial, si hay un niño con discapacidad, la pregunta es obligada, está en un formato, ¿hay otras personas que tengan
discapacidad intelectual. O por ejemplo, si hay un niño con síndrome de Down o sordos, hay otros niños que tengan esta condición en la familia. Por ejemplo, esos niños sordos de los que les hablo son 2 niños sordos, un hermano mayor que entiendo que también es sordo, pero que ya trabaja o ya dejó la casa o ya se fue. La mamá es sorda, el papá es sordo. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se comunican? O sea, aquí fue la genética lo que ocurrió, que toda la familia es sorda. Se comunican son pobres, se comunican en señas naturales. Si ustedes llegan a convivir el suficiente tiempo con un sordo, van a entenderlo perfectamente con sus señas naturales, ¿no? Entonces, allá entra la teoría biológica. Y están los genetistas conductuales que dicen que todo es heredado. Por ejemplo, si yo soy una mujer que se esfuerza para conseguir sus metas, eso lo aprendí, eso lo heredé, está en mis genes. Si yo soy una mujer que destruye al mundo, que destruye cosas, eso está en mis genes. Seguramente mi papá, mi abuelito, mi mamá o alguien es destructor del mundo, ¿no? Entonces, todo esto, todas esas conforman las teorías biológicas. Otras teorías que entran en acción, la que menos es el psicoanálisis. El psicoanálisis casi no impacta en educación, solo ha impactado en cuanto a el evento traumático, o sea que puede sufrir un trauma infantil en el hecho de que infancia es destino, de que los primeros años de vida son críticos y ahí se va a desarrollar tu personalidad. En eso ha influido el psicoanálisis, pero como una explicación teórica de las etapas de desarrollo no ha permeado mucho en educación. O sea, de quedarte en la etapa anal, oral, fálica, eso no ha permeado en educación. Pero el conductismo sí ha permeado mucho en educación. El conductismo, lo que dice el conductismo es que no importa cómo tú seas, yo voy a hacer que cambies. ¿Qué quieres? Eres sociópata, yo te castigo lo suficiente para que cambies. O te doy reforzadores suficientes para que cambies. Y eso está presente en las escuelas todavía. Como les comentaba de esta maestra que penalizaba al niño. O sea, era un castigo por no ser obediente y penalizaba. Pero pocas veces el castigo funciona. O sea, el conductismo no es tan simple. Se trata de reforzar o premiar las conductas adecuadas para que se vayan eliminando las conductas inadecuadas. Entonces, el conductismo sí ha permeado en la educación y forma parte de este gran grupo de que el niño es pasivo, ¿no? De que yo voy a hacer todo por ti. Igual las teorías biológicas, bueno, si hay un patrón, si hay una norma, si no se está cumpliendo, es por la biología y la genética y la herencia del niño. Eh, entonces, son como que ya está determinado, son deterministas. En una ya no puedo hacer nada, bueno, puedo hacer poco y en estas del conductismo yo lo voy a hacer todo para que tú cambies. Pero la vida no es tan simple. Las que son muy conocidas es el desarrollo cognitivo de Piaget, de la construcción del conocimiento, las 4 etapas de desarrollo, las edades, el niño que explora, que va pasando por diferentes etapas ordenadas. De allá surge un poquito esto de que si no ha llegado, va a llegar en algún momento. Entonces, calmado, o sea, tranquilo. Ahí va. El procesamiento de la información no es muy conocida como tal. Entra la información, yo la construyo, la trabajo, la proceso y salgo con una conducta evolucionada. O sea, la información que entra sale como una conducta que me permite adaptarme mejor al mundo. De hecho, eso es evolutivo, ¿no? Que yo puedo sobrevivir con mejores habilidades.
Y la del aprendizaje social, que es imitación. Aquí lo que dicen es que lo que observas, lo aprendes. Y esto sí ha permeado en educación ahora, en aprendizaje clave, porque habla mucho de ser modelo del alumno, de modelar tu metacognición, ser modelo para ellos, porque lo que ven es lo que van a aprender. Entonces, sí, el aprendizaje social está permeando, igual lo de Piaget, ¿no? Está permeando. Procesamiento de la información no es tan como sale en el libro, porque hablan de memoria, me aprendo algo, lo almaceno y luego surge como algo procesado o refinado. Pero el aprendizaje social sí está muy presente ahora en aprendizajes clave. Están las contextuales, que hace muchísimo tiempo que ocurren. Todo es contexto prácticamente, ¿no? La sociocultural de Vygotsky, que dice que no puedes aprender si no hay alguien contigo, alguien con quien puedas hablar, alguien con quien puedas aprender cosas nuevas, alguien que te enseñe, alguien con el que construyas tu conocimiento. De él no habla de etapas, él dice, tú pon un niño con otros niños mejor preparados y él va a alcanzar ese nivel. Entonces, la teoría del contexto de Vygotsky es que si no lo conversas, porque él inicia como un lingüista, si no lo hablas, si no lo verbalizas, si no lo compartes, pues no hay aprendizaje. Tú no puedes aprender por tu cuenta, aprendes, ahora sí puedes aprender por tu cuenta, ¿no? Pero aprendes más en una interacción social. Y eso está presente en aprendizajes clave. Y las teorías ecológicas que te dicen, bueno, tú naces en un lugar con una familia de ciertos valores, estratos económicos, dentro de un barrio, colonia, en un país, vas a ciertas escuelas, vas a tener cierta enseñanza religiosa. Sin embargo, tú puedes moverte a otro contexto y moverte también y desarrollar nuevas habilidades para adaptarte a ese contexto. Entonces, ¿qué dice aquí planes de estudio de las teorías ecológicas? Ok, tienes que conocer la ecología del lugar, dónde está la comunidad, para poder en un momento dado transformarla. A eso se refiere. Pero el contexto no se queda contigo si no quieres. La evolución ocurre cuando tú vas cambiando de contextos. Por ejemplo, algo muy sencillo ahorita. ¿Qué ha pasado con nuestros contextos educativos? Se han vuelto contextos virtuales. Hemos tenido que hacer muchas cosas para poder dar clases y tuvimos que desarrollar muchas habilidades diferentes para dar clases. Entonces, la ecología en este momento cambió y también va a irse transformando después de la pandemia, ya va a ser diferente. A lo mejor seguimos con muchos recursos técnicos o ya mejorados, pero igual como seres humanos vamos evolucionando, vamos cambiando de contextos, vamos a tener el contexto de la casa, la escuela, la familia, y luego tenemos otro contexto si decidimos independizarnos, porque hay personas que deciden no independizarse y digo, está bien, mantienen ese contexto, pero de alguna manera va a tener algunos contextos alternos que no van a ser fijos, o sea, se va a ir moviendo de, de espacio, de tiempo, por edad misma. Entonces, esas son las teorías contextuales, la de Vygotsky y la ecológica. Pero, ¿cómo explicas un caso? Por ejemplo, hoy hay un niño, conversamos de un niño que es muy ansioso. Yo pienso que puede haber en su familia, porque inclusive tartamudea.
yo pienso que puede haber en su familia una persona ansiosa y que él está aprendiendo esa ansiedad, porque la ansiedad se aprende también, la patología se contagia. Esa es una. Dos, no ha logrado la lengua escrita y ya está en 5º año. Lo escucho y me parece un niño que no tiene la inteligencia afectada. Y me pregunto por qué no ha adquirido la lengua escrita si ya se espera que lo haga. O sea, ya estoy en una cuestión de desarrollo. O sea, primero estuve en una parte genética o de la parte contextual y ahora estoy en un patrón de desarrollo. Yo para mí, Gabriela Rosado, ¿no? Para mí sería bueno evaluar la inteligencia para conocer si la falta de lengua escrita se debe a que tiene un problema intelectual. Entro a mi parte, o sea, abordo una teoría de diagnóstico, de saber qué tiene el niño, prescriptiva, para poder hacer las adecuaciones, ¿no? Si él tiene un niño inteligente, que pienso que lo es, y se da cuenta que no sabe leer y escribir, eso le está disparando la ansiedad, porque se da cuenta que no cumple con la meta o el objetivo de desarrollo. Podría yo no evaluar inteligencia y de todas maneras quedarme con lo que él tiene hasta ahorita de lengua escrita y trabajar a partir de allá, o cambiar de objetivos, que ya estoy en una parte del contexto, sensibilizar a los padres de que él no va a aprender la lengua escrita en la primaria y que puede aprender otras cosas, otros tipos de habilidades, sensibilizar al docente y y sensibilizarlo a él, ¿no? Que él también espera leer y escribir y se da cuenta de sus errores. Entonces, no hay forma de abordar, bueno, sí hay forma, ¿no? Puede decir, ay, sonto no sabe, ya, vaya. Si yo me caso con una sola teoría, me limito mucho. O sea, en un mundo ideal debería yo de abordar el caso de diferentes perspectivas teóricas o de teorías múltiples o postmodernas. Sin embargo, y eso lo conversaba hoy con el director, ¿qué pasa o qué está limitando todo eso? La cuestión administrativa, porque CEP es muy vertical, bueno, la educación especial, y no nos permite flexibilizarnos, porque ese niño le hablas a la maestra que le baje a la demanda, le bajas la ansiedad, le enseñas ejercicios de relajación, pudo trabajar tranquilo, tuvo mejor desempeño. Um, o sea, no solamente sería la medición de la inteligencia, sino darle otras habilidades. Pero también si mide inteligencia me va a dar mayor certeza de que para bajarle más la ansiedad a él, decirle, bueno, tú estás bien, tienes otro tipo de problema, ¿no? Porque digo, te percata de lo que está ocurriendo. Entonces, abordar o conocer diferentes teorías de desarrollo les va a permitir a ustedes hacer mejores abordajes a la hora de hacer sus planeaciones. Porque cuando tú planeas para tu grupo y para los diferentes. Entonces, los diferentes estilos, si no tomamos en cuenta los estilos de enseñanza, los niveles del niño, si le das lo mismo a todo, pues difícilmente va a prosperar ese niño en la escuela y va a adquirir todos los recursos de los que ya hablamos antes, ¿no? Entonces, este abordaje de teorías múltiples es el postmodernismo. Y aprendizaje clave tiene de Vygotsky, tiene de Piaget, tiene de qué más, la parte conductual, el conductismo, porque, por ejemplo, las habilidades socioemocionales espera desarrollarlas a través de o sea, el desarrollo socioemocional espera que se forme a través de la observación, el modelamiento y de actividades de construcción. Entonces, tiene varias teorías intrínsecas o entrelazadas
en los planes y programas de estudio, como pasa en la mayor parte. Es difícil. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero te limitas mucho si explicas todo desde una sola teoría. ¿Dudas o inquietudes? Este libro está paginado. Esta es la primera parte de la paginación está en la plataforma. Ustedes pueden ver las páginas allá. Insisto, esto está, a mí me gusta mucho esta parte de la investigación, pero si lo que se van a aprender de memoria, por favor que sea lo de aprendizaje es clave. Y ya esto lo estudian para la comprensión. ¿Alguien va a preguntar algo? Estuvo muy bien la explicación, maestra, como siempre. En febrero que salga la convocatoria, dice que debe salir con lo que se va a estudiar. Entonces yo voy a actualizar cuando salga la convocatoria lo que se va a estudiar, lo que van a pedir en el examen. Así que, pues, por eso no hay mayor problema. Preguntando solo una preguntita sobre las teorías ecológicas. A ver si lo comprendí bien. Las teorías ecológicas es cuando vamos a un lugar, o sea, conocemos el lugar, el contexto, y nos adecuamos a él, pero al momento de cambiarnos es lo que vamos a ir cambiando. Es lo que entendí. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, hay dos posturas al respecto. Tú puedes entrar a un contexto y pretender e intentar cambiarlo. O sea, eso es válido. Y también puedes ir al contexto y adaptarse al contexto. ¿Qué dice aprendizaje clave? Que tú trabajes con ese contexto, no que lo cambies. Yo lo cambiaría, porque digo, o sea, vamos a movernos y a superarnos, ¿no? Pero en realidad el aprendizaje es clave, lo que dice es, trabajamos con lo que tenemos, trabajamos con el contexto, la comunidad es la escuela es la comunidad, o sea, todos somos uno mismo y no deberíamos de cambiar a la comunidad, Okay. se respeta a la comunidad, ¿sí? Okay. Yo sí haría cambios, pero ellos dicen que se va a hacer a partir del trabajo en conjunto, ¿no? Respetando siempre sus usos y costumbres. Y de hecho Okay. es una parte de la psicología que dice que para que puedas hacer un cambio, primero tienes que conformarte, o sea, hacerte pasar así como O discretamente desaparecer. y luego poder hacer cambios, surgir como líder. Porque finalmente el docente es un líder. Estamos en contacto, pendientes. Recuerden que les quiero mucho. Un abrazo y un beso.